Ahora con ustedes, Tiempo de Estudio Maná. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy la mejor y cordial bienvenida. Muchísimas gracias a todos ustedes, amados hermanos, por su tiempo, por su fidelidad en el estudio bíblico, por el desarrollo de las tareas, su participación, sus mensajes, compartir la enseñanza. Excelente. Un trabajo en común para que muchos otros hermanos podamos también todos a la vez compartir y avanzar en el estudio de la palabra. Recuerden nuestro lema: amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Estamos en el tiempo de nuestro Parashá Vayera y el tema de este Parashá es el tema número 2 del libro de Shemot, Éxodo capítulo 6, verso 2 hasta el libro de Éxodo capítulo 9, verso 35. Vayera, y me aparecí. Quiero que resaltemos un texto que me parece muy interesante. Con frecuencia, cuando llegamos a este punto entre el capítulo 6, capítulo 7 de Éxodo, nos encontramos con el tema de las 10 plagas. Pero realmente cuando leemos nuestro libro, la Torá, cuando leemos Shemot, libro de Éxodo, nos damos cuenta, en primer lugar, que nunca se mencionan 10 plagas y que tampoco se menciona la palabra plagas. Es muy interesante. Esto quiero traerlo a colación. ¿Por qué? Sabemos que son 10 porque obviamente al desarrollar cada paso, cada texto bíblico y mencionarlas cada una de ellas, pues concluimos obviamente que son 10. Número 1. Número 2. Las consideramos plagas teniendo en cuenta que durante el desarrollo de cada una de ellas, como las pestes, como las muertes de los animales, o las muertes de los primogénitos, o las ranas, la sangre en el río Nilo, todo esto pues traía consigo ese concepto de plagas. Pero ¿por qué lo estoy mencionando? Acompáñenme por favor por un momento, esto es solo a título informativo para avanzar en nuestro tema. Acompáñenme por un momento en el libro de Shemot, aquí donde estamos, Éxodo, en el capítulo 4, verso 20. Y le pido por favor subraye este texto. Observen, vamos a leerlo desde el verso 19, desde el verso 18, para que podamos tener una comprensión mejor del texto y del contexto. Dice esta palabra: y oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis: Yahweh, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado, por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Yahweh nuestro Dios. Verso 19. Mas yo sé que el rey de Egipto, por favor, subraye este verso 19, ya lo habíamos mencionado en el transcurso de esta semana, necesito reinsistir en este punto porque en la medida que leemos es necesario que tengamos comprensión de lectura. Muchas veces leemos y leemos y leemos y no comprendemos el significado y el sentido, aún la puntuación de la lectura que estamos desarrollando. Por lo tanto, lo repito porque quiero que esto, en este punto particularmente, tengamos claridad. Repito nuevamente el verso 19 de Éxodo capítulo 4. Mas yo sé, aquí quien habla, está hablando el Dios Todopoderoso. Dice: mas yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir, sino por mano fuerte. Verso 20. Atención al verso 20, preste mucha atención al verso 20. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas. Observen esta expresión tan importante. Yahweh menciona, Hashem está diciendo: yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas. Aquí no dice con todas las plagas o con las plagas. Dice con todas mis
maravillas, y haré en él, y entonces os dejará ir. Surge, por supuesto, muchas preguntas interesantes que podríamos considerar en este estudio. Una pregunta que ya consideramos fue por qué razón el Dios eterno permite que el pueblo de Israel, su primogénito, es el primogénito de Dios, Israel, haya quedado en esta condición de cautividad o de esclavitud a lo largo de esos 110 años, y si sumamos desde el tiempo de José, los 210 años. Esa pregunta la concluimos en la medida en que entendemos, lo vimos el día inmediatamente anterior, que el pueblo de Israel a lo largo de esos 110 años, o de esos 210 años, entraron en un tiempo de asimilación, es decir, de idolatría, porque el contexto del pueblo egipcio es un pueblo idólatra, idólatras al faraón, idólatras al río Nilo, idólatras aún a los animales, y precisamente sobre ese tema estaremos avanzando cuando mencionemos el tema de las maravillas con las que Dios hiere a Egipto. Recuerden, mencionamos siempre la expresión plagas en razón al nombre de cada una de ellas. Recordemos, la sangre, toda el agua se manchó completamente, turbia en sangre, las ranas, los piojos, las fieras salvajes, las pestes, la sarna, el granizo, las langostas, la oscuridad, la muerte del primogénito. Conclusión, vemos que hay 10, repito, maravillas con las que Dios hiere a Egipto, y en particular, en primer lugar, al faraón. Ahora, la pregunta que surge también al respecto es interesante. ¿Qué pretende Dios con Egipto y con el faraón a través de estas maravillas? Creo que debemos reconsiderar el concepto plagas, sin que pierda el sentido de lo que el texto significa. Hablemos de las maravillas según el libro de Shemot, capítulo 4, verso 20. Evidentemente, bastaría una acción del Padre Eterno para que Faraón permitiera la salida del pueblo de Israel. La pregunta sigue siendo entonces, ¿por qué Dios trató con cada uno de estos aspectos? Ya vamos a estar dando esta respuesta. Estoy sugiriéndoles inquietudes para que avancemos entendiendo lo que estamos desarrollando. ¿Por qué razón entonces Dios envía estas maravillas? Y concluimos que son 10, y en cada una de ellas encontramos que evidentemente el Padre Eterno está ejerciendo una función, una labor sobre la vida del pueblo de Egipto y particularmente sobre el faraón. Podríamos casi concluir entonces, antes de adentrarnos a esas maravillas, que evidentemente el Dios Todopoderoso, Hashem, aquí está ejerciendo justicia frente a todo lo que este faraón y los faraones anteriores han hecho sobre la integridad y la vida del pueblo de Israel. Recordemos que cuando dimos comienzo a nuestro libro de Shemot, permítame recordar un poco el capítulo 1, recordemos que dice el texto que este faraón, un nuevo faraón, no conocía quién era José, no conocía de todas las maravillas que José realizó en Egipto con un faraón anterior. Es decir, empezó ahora a tener preocupación porque el pueblo de Israel se aumentaba, crecía, se multiplicaba, recuerden, en extremo, y se llenó la tierra. Pensaron entonces que se podrían juntar con sus enemigos y atacarlos, y el gran temor de Faraón es que este pueblo se fuera de su tierra. Vale la pena recordar también que es interesante cuando Jacob llegó a la tierra de Egipto a los 130 años, con toda su familia, 70 personas, llegaron en una condición, si puedo utilizar la expresión moderna, de visa de transitoria, vamos a decir, casi como una visa de turismo, por determinados meses. Venían en una condición totalmente temporal. Sin embargo, muere Jacob, muere José a los 110 años, y posteriormente dice el texto, y murieron toda la generación de los hermanos de José, es decir, Rubén, Simeón, Gad, Leví, todos los demás mueren, y vemos como este pueblo de Israel no fue simplemente una visa de turismo transitoria, sino que se convirtió en una visa permanente. Se acomodaron tanto en Egipto que optaron por permanecer allí
Por supuesto, pasaron 100 años de abundancia, de empresas, de negocios, de productividad, de economía, de solvencia, de mucho confort, y deciden permanecer entonces en Egipto. El problema no es la permanencia, el problema es que viene el proceso de contaminación, comillas, asimilación. Es decir, que este pueblo de Israel, que conocen de un Dios poderoso, ahora, a través de Abraham, Isaac y Jacob, ahora lo que hacen es entrar en esta asimilación con el pueblo de Egipto y pasar a un proceso de idolatría. Consecuencia de ello, esclavitud en esta tierra, en Egipto. Ya había sido prometido en Génesis capítulo 15, lo mencionamos también en nuestro estudio hace unos días, cuando el Padre Eterno habla a Abraham y le indica que su pueblo estará en esclavitud en tierra ajena, pero que de allí saldrán con bendición. Muy bien, avancemos en el tema y perdónenme por favor que haya regresado un poco en algunos textos porque requiero que estos temas sean muy claros para que podamos comprender mejor, repito, hacia dónde estamos encaminados. Entonces, en el capítulo 5 nos habla de la presencia de Moshe y Aarón frente a Faraón. Y aquí frente a Faraón vamos a empezar a ver circunstancias interesantes. Verso capítulo 6, Jehová comisiona a Moisés y a Aarón, indicando que él es yo soy, el gran yo soy, y le da toda esta indicación. Detengámonos un momento, por favor, en el verso 26 del capítulo 6. Y es aquí donde quiero ya entrar en materia. Dice, este es aquel, Aarón, aquel Moisés, a los cuales Yahweh dijo, sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos, Estos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Moisés y Aarón fueron estos. Muy importante ver cómo en este capítulo 6 se empieza a mencionar el proceso en el que Dios confirma el ordenamiento, el llamamiento, la misión que deben cumplir Moisés y Aarón. Y vemos entonces que de nuevo aquí en el capítulo 7, que es el tema que vamos a entrar en el día de hoy, Moisés empieza todavía a tener inquietudes. Verso 28 del capítulo 6 dice, cuando Yahweh habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces Hashem habló a Moisés diciendo, yo soy Jehová, di a Faraón, rey de todas las cosas que yo te dije a ti. Y Moisés respondió delante de Hashem, he aquí yo soy torpe de labios. Y ayer mencionamos las 5 objeciones que Moisés presentó ante el llamamiento y al propósito con el cual el Padre Eterno lo había llamado. Así es que adentrémonos por favor al capítulo 7. En el capítulo 7 dice la palabra, Yahweh dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Elohim para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Esta expresión ya la he considerado en algunos textos anteriores. Recordemos que la palabra Elohim que usted observa aquí, en la versión en español, leo en español esta versión, dice, Yahweh dijo a Moshe, mira que yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será profeta. Aquí la expresión Dios en español, en esta versión, en esta traducción, evidentemente no significa que ahora Moisés esté en una posición de Dios. Obviamente aquí tenemos esta expresión Dios con D minúscula, pero la expresión correcta aquí es Elohim. Recordemos que la expresión Elohim significa Dios propiamente, significa líder, significa autoridad, significa juez. De tal manera que aquí, si la parafraseamos en este sentido de Elohim, diría la palabra, Hashem dijo a Moshe, mira, yo te he constituido Elohim para Faraón, un juez para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Es muy interesante, no me voy a detener en este punto, pero quiero que lo considere, amado hermano. ¿Por qué? La expresión Aarón será tu profeta. Esta expresión profeta no es el concepto que tenemos en el siglo XXI del profeta. En el tiempo del siglo XXI usted notará, mi amado hermano, cómo muchos hombres, con todo respeto, se pronuncian, se presentan o se proclaman como profetas. Algunos son profetas, otros son apóstoles,
otros son las dos cosas juntas, otros tienen 3 labores, otros tienen 4, otros tienen 5 ministerios y otros ya son hasta querubines y serafines. Lo que quiero significar aquí es que la labor de Aarón como profeta tiene que ver precisamente porque Elohim, el Dios eterno, habla directamente a Aarón. Y cuando habla directamente a Aarón, el pueblo entiende que Dios le habló a Aarón. Esta es la característica número 1 para identificar legítimamente al profeta. Repito, en el siglo XXI al profeta lo hemos, permítame decirlo de esta manera, lo hemos igualado o comparado con un adivino y pensamos que el profeta es aquel que predice algo que está por suceder o nos anuncia que vamos a recibir una herencia o vamos a recibir un dinero o que vamos a tener un bienestar, y esas adivinanzas, esas predicciones las confundimos con el texto profético. Dos conceptos total y absolutamente diferentes. Quiero entonces, mis amados, que haya claridad en sus corazones que profeta no es adivino. Aquí menciona a Aarón como profeta. No puedo detenerme aquí para hacer una idea un poco más profunda, pero solo quiero que considere por qué es tan importante esta expresión: Aarón será tu profeta. Muy bien, vemos cómo nuevamente en este capítulo 7, versos 1 y 2, entonces Dios nuevamente anima y da dirección, consejo a Moisés para que ahora tenga una segunda entrevista con el faraón. Muy importante. Veamos entonces cómo dirás tú, verso 2, tú dirás las cosas que yo te mandé, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Observen, Aarón tu hermano hablará a Faraón. Aquí hablará Aarón no en la condición de hombre, no en la condición sacerdotal, porque recordemos que Aarón es un levita, hijo de Amram, Jocabé, de la tribu de Leví. No habla en esa condición, habla en la condición profética, la palabra profética de parte de Dios. Y vemos cómo en este punto, en el verso 3, y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Observen, por favor, subraye nuevamente este texto. Ya lo vimos en el capítulo anterior, en el capítulo 4, ahora vemos en el capítulo 7. Vamos a leerlo nuevamente. Dice, habla Yahweh y dice, yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Es decir, ahora vienen a ejercer una función, comillas, las plagas, que el Padre Eterno llama mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Wow, este tema, esta porción del capítulo 7 es extraordinariamente importante. Vemos cómo esta expresión endurecer el corazón del faraón nos muestra que evidentemente ya el faraón no estaba en una condición autónoma de ejercer o de tomar decisiones, es decir, lo que llamamos el libre albedrío. Vemos entonces cómo Faraón, después de las señales y maravillas que Dios empieza a ejercer sobre el pueblo de Egipto, notaremos entonces que el Faraón siempre se niega en medio de tan fatal circunstancia y prueba que está recibiendo. Señales y maravillas de parte de Dios. Importante, ¿verdad? Entonces, dice el verso 3, ya lo mencionamos, y aquí vemos que la razón de Hashem es precisamente endurecer el corazón de Faraón. ¿Por qué? Porque Faraón, que se considera un dios, como es el dios Nilo, como es los dioses. Recordemos que este pueblo egipcio tiene una sinfonía de dioses, una inmensidad de dioses, dioses en el agua, dioses en el aire,
dioses en la tierra, dioses en todos los contextos, entre los animales, entre los seres humanos. Faraón es un dios, el río Nilo es un dios, los animales tienen condición de Dios. Recuerden, no podían consumir sus carnes, etc. Por favor, ahora vamos a entender cómo estas señales y maravillas que Dios hace precisamente van a tocar cada uno de los aspectos de todos estos elementos que estamos mencionando. Verso 4, y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto. Y aquí viene esta promesa, y sacaré mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel de la tierra de Egipto. A propósito de este tema, en el capítulo 6, si usted lo notó, mi amado hermano, vemos cómo el verso 14, veamos el verso 13, un momento, capítulo 6, verso 13. Entonces, Yahweh habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Observen, verso 14. Estos son los jefes de las familias de sus padres, los hijos de Rubén, y empieza a mencionarlos, los hijos de Simeón, los hijos de Leví, y así sucesivamente. Y luego nos menciona quiénes son los hijos de Leví, quiénes son los hijos de Aarón, quiénes son... Todo el orden familiar está mencionado aquí, quiénes son los jefes o los líderes de cada una de las familias tan importante. Porque en esta narrativa que estamos viendo es importante tener presente que cada una de las familias, en este árbol familiar, en este pueblo de Israel, en esta genealogía, cada uno de ellos cumple diferentes funciones según la tribu o el clan al cual ellos pertenecen. Y cada familia, por ejemplo, los levitas tenían sus propias responsabilidades asignadas para el cuidado particularmente de lo que era el templo. Recuerden que ellos vienen en esa línea sacerdotal. Todo esto es importante mencionarlo, no lo entré en el estudio, porque quiero que usted por favor en casa se tome el tiempo y lea desde el capítulo 6, verso 14 en adelante, la importancia de los nombres y la genealogía de quiénes van a ser esos líderes. ¿Por qué es importante establecer esto? Porque ahora que empiezan las señales y maravillas de Dios sobre el pueblo egipcio, entonces se prepara el pueblo de Israel para salir. Y prepararse para salir, para la redención, significa que necesitan tener líderes, hombres preparados, capacitados, fundamentados, establecidos para empezar el proceso de dirección bajo la guía y bajo la ordenanza ¿de quién? De Elohim. ¿De quién es Elohim? De Moisés, quien será el líder principal de todo este proceso. ¿Acompañado de quién? Acompañado de su hermano Aarón, que ahora hará la función del profeta que transmite la voz de Dios. Ahora, en todo este proceso hay una pregunta indudable. ¿Qué sentido, repito, tiene que el Padre Eterno endurezca el corazón de Faraón? Esa pregunta me la he hecho una y tantas veces. ¿Por qué no simplemente Dios interviene en el corazón de Faraón y permite que el pueblo salga? ¿Por qué se tienen que dar todas estas 10, que ahora sabemos que son 10, señales y maravillas? Vamos a ir entrando a esa respuesta. Por ahora, acompáñenme un momento, por favor, al libro de Romanos. En el libro de Romanos, en el capítulo 9 y en el verso 17 dice la palabra: porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrarte mi poder y para que mi nombre, el nombre de que es sobre todo nombre, ¿cuál nombre? Yo soy el que soy, Yod-Hei Bat-Hei, sea anunciado por toda la tierra. Es decir, el libro de Romanos en el capítulo 9, verso 17 nos da respuesta a esta pregunta. ¿Por qué se tuvieron que suceder todos estas maravillas y todas estas señales? Leámoslo nuevamente, Romanos capítulo 9, verso 17, porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrarte en ti mi poder, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que no quiere endurecer, endurece. Maravilloso texto de Romanos capítulo 9, verso 17. Ahora, ¿cuáles son las circunstancias
que vamos a conocer ya con el endurecimiento del corazón en el faraón. Es decir, ahora su libre albedrío está limitado porque definitivamente Dios tomó el control del corazón, y Dios toma el corazón de este hombre, recordemos, porque ahora está haciendo una labor de justicia frente a todo cuanto ha pasado. ¿Qué ha pasado? Que es extremadamente grave, no solamente el tema de la esclavitud. Por favor, recordemos que cuando nacían los niños, la orden de Faraón fue ¿cuál? La orden de Faraón fue matar a todos los niños o a todos los nacidos varones, lanzándolos, arrojándolos al río Nilo y por supuesto ahogándoles. Esto no fueron 1 o 2 o 3 niños, mis amados hermanos. Aquí se sucede el primer infanticidio producido por el rey, por el faraón, por este ser que ordena la matanza indiscriminada de estos niños. Y ahora el Padre Eterno, Hashem, dice la palabra, que ha escuchado el clamor de su pueblo, empieza a tomar acción sobre todo lo que ha transcurrido en estos 210 años, y viene el tiempo de la justicia. En el libro de los Hebreos, en el capítulo 3 y en el verso 12 dice la palabra, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, del Dios todopoderoso. Verso 13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Endurecer el corazón es una expresión que nos muestra hoy una lamentable situación en la vida. Y aún, perdónenme por favor que mencione esto, lo mencioné ayer y lo quiero retomar. Aún en la vida del creyente. Cuando hablamos de la vida del creyente, nos damos cuenta que hay cientos de miles de personas congregándose en tantos lugares. Pero sin embargo, cuando les hacemos algún tipo de pregunta básica, elemental, sencilla, sobre un texto bíblico o sobre la palabra propiamente escrita, la Torá, a mí me encanta por lo menos preguntarle a las personas sobre la importancia de Levítico capítulo 23. En el libro de Levítico capítulo 23, los hermanos que están cerca conmigo saben, Levítico 23, insisto mucho en este texto, habla de las santas convocaciones. Las santas convocaciones, y nos menciona cada una de ellas, esas 7 santas convocaciones que obviamente empezamos a desarrollar en la medida en que en los tiempos de Dios ha preparado para que en esos tiempos kairos, cuando hablamos del tiempo kairos de Dios, la gente dice, hoy he tenido un tiempo kairos de Dios hoy porque recibí una bendición. Pero realmente el tiempo kairos de Dios es Levítico 23, es decir, el Padre Eterno nos dejó establecidas 7 santas convocaciones, 7 reuniones a lo largo del año, y en cada una de ellas el Padre Eterno está presente, nos dijo el tiempo, el momento en el que Él estaría presente, justo, no quiero decir que es que no esté presente hoy, está presente en todo tiempo, por supuesto, pero en las convocaciones de Levítico 23, sabemos que vamos a empezar recientemente la primera de ellas, el tiempo de Pesá, justamente en la medida en que desarrollemos Éxodo, la salida, aunque realmente Éxodo no significa salir. Recordemos que Éxodo o Shemot significa nombres. Entonces, vamos a empezar en este proceso de salir de Egipto y celebrar el tiempo de Pesá. Ya entraremos en detalle a esto. Y cuando mencionamos esto, las personas usualmente nos dicen, oh, eso es una reunión de los judíos. Mi amado hermano, es una reunión de los judíos en cuanto a que es obviamente la tribu que está presente hoy frente a nosotros, y está no solamente en Israel, está esparcida por muchos lugares. Creo que no sé en qué lugar de la tierra no haya judíos. Creo que hay judíos por todas partes. Pero esta expresión no es una expresión para los judíos, es una expresión para todo Israel, para las 12 tribus, para todo Israel, para todos aquellos que creemos en esta preciosa palabra, en la Torá, y fundamentados en ella, entonces entendemos estas celebraciones. Cuando vemos este ejemplo, quiero significar que muchas personas, aún creyentes, su corazón está totalmente endurecido.
¿Y a qué se refiere esta palabra endurecido? Se refiere a que hay tanta celebración del mundo, totalmente del mundo, que tanto creyente hoy celebra creyendo o por lo menos aceptando, entre comillas, que son celebraciones bíblicas y que no tienen absolutamente nada que ver con la palabra del Señor. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Que indudablemente hay un corazón tremendamente endurecido. No leemos la palabra, no estudiamos la palabra y por no leer ni estudiar la palabra, no encontramos el sentido ni la responsabilidad que en este punto tenemos. Entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias de endurecer el corazón de Faraón? En el libro de Job, en el capítulo 9 y en el verso 14, dice la palabra: ¿quién se endureció contra él y le fue bien? Pues interesante esta observación, porque veamos cómo ahora Moisés y Aarón se presentan nuevamente frente a Faraón, verso 8 del capítulo 7, y habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón, para que se haga culebra. Observen, normalmente escuchamos la expresión la vara de Moisés, la vara de Moisés, la vara de Moisés. Por favor, lea muy detenidamente este texto para que tengamos claridad. Voy a leerlo nuevamente, Éxodo capítulo 7, verso 8. Habló Hashem a Moshe y a Aarón diciendo: si Faraón os respondiere diciendo, mostradme milagros, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón. Observa, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón, para que se haga serpiente, para que se haga un reptil, una serpiente. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Hashem lo había mandado, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo una serpiente. Observen, ¿cuál fue la vara entonces que fue lanzada frente a Faraón? La vara de Aarón, no fue la vara de Moisés, fue la vara de Aarón. Ahora, vemos que aquí sin lugar a dudas empiezan a sucederse milagros. ¿Por qué? Porque la obra de Dios está actuando directamente. No es un asunto de casualidad, no es un asunto de magia, no es un asunto de ilusión óptica, es un asunto del poder de la palabra. Sin embargo, vemos inmediatamente cómo los magos, verso 11, entonces llamó también Faraón a sus sabios y hechiceros. E hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron serpientes, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Entonces, preguntas aquí surgirían muchas. ¿Cómo es que los sabios, comillas, los magos, tuvieron el poder de convertir esas varas en serpientes? Hay una palabra, permítame un momento por favor, que quiero mencionar, a ver si en mis notas y en mi estudio tengo esta palabra. Perdónenme un momento, por favor. Aquí la tengo. La palabra en hebreo, Bealatem. Esta palabra, Bealatem, está refiriéndose precisamente a esta expresión. ¿Por qué? Porque evidentemente el poder de que esa vara se convierta en serpiente, una madera, un elemento físico se convierta en un animal, evidentemente solo es un poder que le puede corresponder a Dios. Esta expresión Bealatem nos explica o se expresa mejor se expresa como ilusión, como un truco o como algo que parecía ser. Es decir, permítame hacer un ejemplo ya en nuestro cierre. Hoy en el siglo XXI vemos a los magos, los ilusionistas, los magos, que sencillamente toman sus elementos de magia y simplemente levantan, en mi ejemplo, permítame hacer mi ejemplo, levantan su toalla e inmediatamente aparece una paloma. Y la pregunta es, wow,
produjo un animal, creó una vida, creó una paloma. Evidentemente sabemos que se trata simplemente de un acto de ilusión, un acto de magia, un acto de truco de un mago. Es este el ejemplo que quiero significar ahora. ¿Dónde está la importancia de este momento? Aquí, entre Moisés, Aarón y Faraón. La importancia importante y fundamental aquí es esta. La vara de Aarón devoró las serpientes de los magos. Y allí sí vemos una realidad importante que necesitamos resaltar. Entonces, echó cada uno su vara, las cuales se volvieron serpientes, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. ¿Por qué? Porque ya el Padre Eterno así lo había dicho. Bien, mis amados hermanos, vamos a dejarlo hasta este punto. Interesante, apasionante lo que estamos viendo en el relato. Perdónenme que vaya relativamente despacio en cada uno de los puntos, porque estos detalles no los podemos pasar por alto. Quiero pedirles de manera especial, o sugerirles por lo menos, que por favor vayan a nuestra página en internet y, si le es posible, mi amado hermano, escuche por favor este mismo mensaje, este mismo parashá del año anterior. En el año anterior profundizamos muy detenidamente, cada una de las 10 señales y maravillas que se sucedieron. Cada una de ellas las vimos en detalle. Vamos a estarlas clasificando de 3 y una final. Vaya por favor a nuestro mensaje de la semana del año anterior para que tenga una idea mucho más en detalle, porque este año no nos detendremos en ello. Si va allí, podremos avanzar mejor en nuestro estudio. Mis amados hermanos, muchísimas gracias. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Shalom, bendiciones y muchísimas gracias.